la aproximación artística es una excisión del objeto. Ocultar el objeto, o sea, no poder ver, aproximarse a algo que no vemos, es de alguna manera escindir ese algo, ¿no? El caso, eso es lo que yo pensé al ver al Cristo, es un Cristo escindido, ¿no? O sea, no podemos negar que es Cristo. O sea, hay elementos referenciales que remiten a caracterizarlo, pero pero es una figura que está rota, o sea, que nos invita también a una aproximación al misterio, a lo desconocido, a lo paradójico. Sí. Bueno. No podía esperar menos de ti, querido Ivo. Y me dijiste el cristianismo es religión, el budismo, hay gente que lo ve como religión. Y hay, dependiendo del tipo de budismo de que se esté hablando, va a hablarse de una religión o de una no religión. Y ahí es donde entra la paradoja, porque me recordaste inmediatamente un lema que te ponen ahí. Está esa dimensión a la que quieres tener acceso, que es el misterio. Tú quieres convertirte en el misterio, habitarlo. Cuando eso se logra, pasa cosas como las que tú haces. Esa María escribe en poesía. Pero el lema dice: consciente de aquello que debe lograrse, libre de aquello que debe lograrse, del medio para su logro y del logro mismo. Total y absoluta paradoja que si habita como una idea, se convierte en una cárcel. Por eso me fascinan dos etimologías de palabras comunes que usamos provenientes del griego. Una es entusiasmo. Lo repito todas las veces que puedo. El entusiasmo proviene del griego enteos manía, o estar poseído por lo divino. Cada vez que el profesor Rafael Pereira da un discurso, él es poseído por lo divino, se lo garantizo. Él es poseído por la palabra. Yo admiro tu verbo. Pero ¿a qué nos conduce eso? A la éxtasis. Y entonces, ¿cuál es la etimología? Estasis, estar parado fuera de sí. Y la única manera de estar parado fuera de sí es habitar las paradojas como una experiencia, no como una idea. Esa tensión es la que crea la poesía, la que crea todo. ¿Quién dijo? Sus obras yo conozco desde hace tiempo, bastante tiempo, de los años 70. Es notoria la presencia de tonos y resplandores que se producen, supongo que en el proceso de tu composición, y la obra te va guiando. Es lo que creo que dijiste al comienzo, que la obra toma vida y es quién o qué va a determinar cuál es el destino de esa formación que a lo mejor ha sido intelectualmente concebida por ti previamente, pero que cuando eso te sucede, porque también compones música empíricamente o no sé cómo,
porque sé que él toca sus blues, pero aparte de eso, el proceso creativo se transforma en la vida de la obra. A mayor concentración que tenemos en el momento del éxtasis, que no es tan fácil lograr, pero se logra con concentración, la obra quizás se lleva a sí misma por donde tú no imaginabas y resulta otro modelo, otro diseño. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te percibo así o...? Todas las percepciones son una maravilla, porque hablan de una historia, hablan de una idiosincrasia que uno espera impactar, porque el objetivo, bueno, poner las cosas en un espacio pequeño siempre es peligro, pero el objetivo del arte, de la poesía, es lograr que la persona que percibe sea igualmente transformada, que el arte sea un vehículo para que eso ocurra de nuevo. Esa es la importancia que tiene desde donde lo veo. Un poema es una epifanía. El poeta vio algo y esa transformación le permitió moldear el lenguaje de tal manera que si aquí se te ocurre escuchar la canción y leerla, terminas en el mismo sitio. Exactamente, es un conductor. Protocolo de experiencia, una experiencia personal. Sí. La obra obra en ti, o sea, obra en el espectador, algo sucede cuando tú te paras frente a una pintura, oyes un poema, en fin. Por eso es que obra, porque obra en el espectador algo, te interpela, algo sucede y por eso es muy particular también. Ya me tiene relación con el espectáculo del entretenimiento. O sea, el arte de lo es entretenimiento, es para hacer rato, agradablemente, para que ocurra un fenómeno replicable. Algo cambia, luego se convoca. Y uno vive una experiencia que no esperaba. Sí, sí. Esa idea mezquina de la contemporaneidad de que todo es materia y que lo espiritual no existe y que las obras de arte no tienen aura, las contradice el arte mismo porque tú tienes un lema, ¿te acuerdas? Del knockout, ¿no? No lo puedes decir otra vez cuando una pintura... Ese es de Miró. ¿De quién? De Joan Miró. Ajá. Dijo, una gran pintura es como el opercado de un gran boxeador. Primero te deja sin aire y después te preguntas qué pasó. ¿Qué pasó? Es un... Te preguntas qué pasó. Es como un boxeador, te dan un golpe y te dan sin aire. Tú le preguntas. Eso lo produce la impronta que la obra recibió de que la estaba haciendo y cómo la puede proyectar y lo que va a pasar con cada uno es una nueva historia. Una pregunta que cuando entré el día de la inauguración, voy oyéndote todo con otras dimensiones, esa mente que tienes tan brillante y que conecta tanto y que lee tanto, también hay un elemento muy de provocación. O sea, él habló del humor, pero también la provocación. Estás provocando casi que en cada obra, y más cuando hablamos un poco de nuestros orígenes católicos cristianos y el impacto que te da ver esto, ¿no? Combinado con lo absoluto, el espacio de la mente o lo que surge después de la obra. Entonces, si nos puedes hablar de esa dualidad que está aquí y que... Me recordaste algo interesante, que yo tuve 3 etapas, o he tenido 3 etapas de dedicación a la meditación. La primera fue el Zen, la segunda el tantricismo hindú y la tercera el budismo.
el tantricismo hindú me encontré con un personaje fuera de serie. Voy a nombrar algo que no tiene que ver con la pregunta, pero es que me llegó ahorita y lo quiero destacar. Él tenía aparentemente el don de ubicuidad. Él daba discursos en el presidente estaba en él. No. Él estaba en pasar Prague o estaba en Calcuta. Parece que daba discursos en varios sitios a la misma vez. Bueno, eso dice la historia. Total, él tenía un arrastre descomunal con la gente por la impronta espiritual del personaje. Era de tal calibre que él una vez se cuenta que dio una conferencia y le estaba explicando a la gente que cuando la gente no estaba preparada para un salto espiritual, eso podría destruirlo físicamente. Entonces, para comprobarlo, él llama a alguien y le dice, siéntate aquí, y entonces lo toca con una vara, le produce el despertar para el que el organismo no estaba preparado y cae. Entonces llaman a un médico, signos vitales, está muerto. Y entonces él sigue dando el discurso. Y después de un rato lo toca y el hombre se levanta. Siguió demostrando sus cosas. El hombre terminó teniendo la capacidad que llegaba y te tocaba la cabeza y te producía samadhi, la concentración total, el éxito, el éxtasis total. Y yo tengo un amigo aquí en Venezuela que se fue a la India a buscarlo, porque le pusieron la mano en la cabeza, y él me escribía, me decía, esto parece un petario infinito. No lo consigo. Entonces, finalmente llegó al sitio y el hombre se había muerto ya. Pero, total, de la cosa, es que este es el tipo de personaje, ¿no? Él tenía una teoría según la cual estamos constituidos por energías que llamaban microbitas. Y él dice, ustedes conocen las microbitas en su estado más crudo. Entonces, ¿saben cómo ustedes lo llaman? No, como virus. Virus. Sí, ustedes conocen la forma más negativa, más cruda. Entonces él dice, las microbitas son el lindero entre la conciencia y la materia. Y por lo tanto, se puede afectar la materia con el pensamiento. Porque son las formas más elementales de vida, más de conciencia. No son ni átomos ni moléculas de carbono, son partículas subatómicas. Yo le cuento esto en mi año a un microbiólogo, y dice, un estudiante de bio, y entonces dice, qué interesante, porque estoy leyendo ahorita las primeras experimentos que se hacían con la aceleración de partículas. Chocaban contra una superficie y creaban marcas. Y él me dice, a uno de los científicos se le ha ocurrido decirle las partículas para dónde ir y le hicieron caso. Entonces, eso hablando de las infecciones, y es que vamos a hablar de los virus. Yo creo que los poetas padecen infecciones de alto nivel. La palabra no es correcta, pero la estoy usando para la familiaridad que tenemos con la visión cruda de los microbitas. Son bajas. Ese está absolutamente infectado por un alto nivel, donde yo estoy seguro que Bach no escribía música. Él era un, ¿cuál es la palabra? ¿Qué anota? Manuense. Él era un amanuense. ¿Escuchaban? Y tomaban nota. Es que no hay otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso mío, yo padecí algunas infecciones, una de las cuales fue esa, de la contemporaneidad y la modernidad, de estar tratando de alborotar todo, de destruir, con la ilusión de crear las cosas nuevas.
Y eso se queda con uno, eso son cosas adquiridas. Tú sabes que el libro que no se da nunca. Y ellos salen, vuelven. Fue una generación que marcó eso. Sí, sí. Y eso es una impronta que toda la generación de ustedes que estaban juntos, Pinoza, se quedó con esa impronta. Sí, sí. De alguna manera lo hemos continuado. Por eso alguna gente se sorprende de que yo pinte. Un artista conceptual que pinta. Yo creo que todos los artistas conceptuales de Venezuela no pintaron. Roberto Bergón pintó, Roberto Pérez pintó, Eugenio pintó, Cicerón fue conceptual al principio, terminó pintando, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo sigo pintando. Y ahí cabría nombrar al que centró la idea de que la pintura no estaba bien. Un célebre pensador francés que creó una nueva corriente de arte. Dios viene de alguna manera lo que está aquí. Duchamp, que él decía que él era anestésico, que ya la pintura no le hacía sentir nada. De ahí surge la creación del ready-made y de toda la ironía con que él fue creando ventanas nuevas. Pero el día que él va a un simposio sobre arte moderno y le toca hablar, le dice, bueno, ¿usted qué opina que es el arte ahora? Y él dice, bueno, el arte es una revelación. Empieza a contradecirse, que no puede entenderse con la razón, sino a través de una emoción. Perdón, una emoción. Está hablando de la pintura, aunque no quiera. Pero él creó una ventana extraordinaria, que yo no me hubiera movido fuera de la pintura, esta cosa, si no hubiera sido por las cosas que él hizo. Entonces las contradicciones son también buena compañía. Hemos hablado bastante. Muchas gracias.